¿Cómo están mis queridos seguidores? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a catalogar los discos de los Rolling Stones. Es una discografía muy extensa, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Quienes frecuentan internet ya saben cómo funciona esto. Es del mejor al peor, supremo, excelente, muy bueno, regular y malo. Aunque no sé si en este caso habrá un disco malo, ya veremos. Es difícil mantener consistencia durante tantos años, tantos álbumes. Es una banda que cumplió recientemente 60 años de carrera, así que es muy difícil que saquen solo obras maestras o que tengan un récord impecable. Pero bueno, comencemos. Algo que noté también es que esta lista incluye las versiones americanas y británicas, pero no voy a entrar en mucho detalle porque es un poco confuso el tema. En esa época se sacaba una versión para Estados Unidos, otra para el Reino Unido y es todo un enredo. En general no hay mucha diferencia entre ambas versiones, pero bueno, voy a procurar que estén juntas porque no varía demasiado. Excepto en este caso, de este disco Out of Our Heads, que la versión americana sí incluye muchos clásicos, Satisfaction, The Last Time, Play With Fire, Get Out of My Cloud. Es uno de los discos más emblemáticos de esa su primera etapa, esa etapa dorada. Luego tenemos el disco de las Majestades Satánicas, un disco controversial porque muchos lo consideran quizás el mejor de su discografía o uno de los mejores y otros lo detestan, comenzando por Mick Jagger, Keith Richards. A mí me gusta mucho, no está entre mis favoritos, pero lo voy a dejar acá porque además es un testamento de que los Stones fueron también una banda muy experimental. Muchos los consideran como un grupo que sigue una fórmula, que solo hace rock and roll clásico, que repiten el mismo sonido, pero en realidad fueron una banda muy versátil. Y hablando de ser versátiles, aquí está mi favorito absoluto, Exile on Main Street. Es como una biblia de la música americana que incluye soul, gospel, rhythm and blues, country, bluegrass, rock and roll. Es un disco maravilloso. De hecho, en el año 2010 sacaron una versión deluxe con temas inéditos y bueno, es muy recomendable. Acá tenemos un disco muy infravalorado, el Bigger Bang del año 2005, el último disco que sacaron hasta la fecha con material propio. Y bueno, a mí me encanta, tiene grandes canciones, es realmente un disco muy bueno considerando que los Stones para ese punto ya eran una banda muy longeva. Así que lo voy a colocar ahí porque para mí es un disco fabuloso, uno de los mejores de su discografía, a pesar de que para ese momento ya tenían muchos años encima y ya tenían una carrera muy larga. Luego tenemos un disco espectacular, quizás el mejor de su primera etapa, Aftermath. Los voy a colocar juntos, la edición americana y británica. No hay mucha diferencia, quizás la americana es un pelín mejor porque incluye Painting Black, pero la versión UK incluye Mother's Little Helper, así que bueno, están ahí codo a codo. Luego tenemos este disco Beggar's Banquet, que está entre lo mejor de lo mejor, realmente merece estar ahí, es un disco increíble de principio a fin. Me tomó un poco de tiempo agarrarle el gusto, pero una vez que lo hice es uno de mis favoritos absolutos, muy recomendable. Y hablando de discos recomendables, aquí tenemos una joya que para mí es su mejor álbum de la década de los 60, uno de los mejores. Es el Between the Buttons. Hablé de la faceta experimental del grupo y este disco es muy experimental, no tanto como el de las Majestades Satánicas, pero tiene un sonido muy interesante, en gran parte gracias a Brian Jones. Voy a dejar la versión americana un pelín arriba porque incluye Ruby Tuesday, pero cualquiera de las dos versiones es increíble, realmente está entre lo mejor del grupo. Luego tenemos Black and Blue, un disco infravalorado, el primer disco con Ronnie Wood si no me equivoco, un disco increíble. La faceta de la década de los 70 de los Stones no tiene desperdicio, es tan buena, incluso tal vez mejor que la de los 60. Este disco incluye grandes clásicos, Hand of Fate, Memory, Hotel, Full to Cry,
Hay algunas improvisaciones, jams, muy diverso. Juegan, improvisan con otros estilos como el reggae. Es muy recomendable. Luego tenemos el último disco que publicaron hasta la fecha. Es un disco de covers de blues. Es un disco bueno porque al fin y al cabo el blues está entre las especialidades del grupo, pero no está entre mis favoritos. De hecho, si este fuese su último álbum sería genial porque sería como cerrar un ciclo, ya que ellos empezaron como una banda de covers de blues, así que sería como concluir una historia, ¿no? Como un guiño a sus primeros años. Luego tenemos Bridges to Babylon, que es un buen disco. En su momento recibió muchas críticas porque la gente los acusaba de tratar desesperadamente de sonar más contemporáneos, pero hay temas muy buenos. Está Saint of Me, Out of Control. Luego tenemos este disco americano, December's Children, que incluye muchas canciones de la versión UK del Out of Our Heads. No es tan bueno como el Out of Our Heads británico, pero lo voy a incluir acá porque también incluye buenos temas. En general la etapa de los 60s no tiene desperdicio. A partir del Out of Our Heads hasta el Let It Bleed, es una banda increíble. Luego tenemos este disco, Dirty Work. Voy a apiadarme un poco y colocarlo ahí. Es un disco realmente malo, pero no es culpa del grupo. Prácticamente fueron obligados a publicar esto por un tema de contratos. Estaban pasando por la peor etapa, el peor momento del grupo, casi al punto del quiebre, y se va reflejado en este álbum, a pesar que tiene un par de joyas como su versión de Harlem Shuffle o One Hit to the Body, pero es realmente malo. Y hablando de discos malos, aquí tenemos Emotional Rescue, que no es tan malo como este, pero sí va por esa época, ¿no? Ese momento de muy poca inspiración. Aunque la pista titular Emotional Rescue me gusta mucho. También hay otros grandes temas como She's So Cold. Luego llegamos al inicio del grupo. Tenemos el debut, donde comenzó la historia. No sé dónde incluirlo. Vamos acá. No está entre mis favoritos, pero sí es un disco muy importante, histórico. Y acá tenemos la versión americana, o mejor dicho la versión británica. Los voy a colocar ahí codo a codo. No sé exactamente cuál es la diferencia entre una y la otra. Solo sé que en la versión americana se llamó The Rolling Stones y en la versión británica creo que se llamó Newest England Hitmakers. Luego tenemos un gran disco. It's Only Rock and Roll. Una de las mejores obras del grupo, incluye grandes temas como Time Waits for No One y algunos de los mejores momentos de Mick Taylor. Y hablando de grandes obras, tenemos Let It Bleed, que no hay mucho que decir, es un disco increíble, perfecto, impecable de principio a fin. Lo mejor de los Stones, Gimme Shelter, Love in Vain, Monkey Man, Midnight Rambler, etcétera, etcétera. Es de esos discos que están ahí entre lo mejor del rock and roll junto a Sgt. Pepper's Dark Side of the Moon o what is this? Y Highway 61, lo mejor de lo mejor. Hablando de lo mejor, aquí tenemos Goat's Head Soup, otro gran disco brillante, grandes temas como 100 Years Ago, Angie, otro de los grandes momentos de Mick Taylor. El grupo en una de sus mejores etapas en general, no hay mucho que decir. Luego tenemos 12 by 5, que a mí me gusta mucho, me parece uno de los mejores discos de esa primera etapa. Grandes temas, Time Is On My Side, que para mí es uno de los mejores. Creo que también incluyeron Heart of Stone. No es muy distinto al debut, pero sí me parece un pelín mejor. Luego tenemos otra gran obra, Tattoo You, que es casi como un disco recopilatorio de demos, ideas o bocetos que tenían y que utilizaron en un momento de muy poca inspiración, donde la banda estaba en su
peor etapa, como para salvar más o menos al grupo, y lo lograron porque es un disco increíble. Mucha gente hasta lo considera su favorito. Grandes temas: Start Me Up, Slave, Little TNA, buenísimo. Luego tenemos Undercover, que sí es como de esa misma etapa, de muy poca inspiración. No hay mucho que decir, no es bueno, pero no me parece tan malo. Luego tenemos Some Girls, que no está entre mis favoritos, pero mucha gente lo venera, lo considera hasta su mejor obra. Así que lo voy a dejar ahí en la primera fila. Es un gran disco, muy versátil también. Hay funk, punk, rock and roll, muchas influencias de todo lo que estaba de moda en esa época. Y los Stones seguían en buena forma. Para ese momento seguían siendo como que los gigantes del rock. Luego tenemos Steel Wheels, que muchos lo consideran como un disco de regreso, porque lo publicaron a finales de los 80, después de su etapa oscura. No me parece tan bueno, pero si los temas que son buenos del disco sí, realmente son excelentes. Between a Rock and a Hard Place, Mixed Emotions. No me parece que sea un disco como de regreso a la cima creativa, pero está muy bueno. Luego tenemos Sticky Fingers, que es, al igual que Let It Bleed, un disco increíble, espectacular, de principio a fin, clásico tras clásico, toneladas de inspiración y grandes momentos. No hay mucho que decir, desde Brown Sugar hasta Moonlight Mile, una obra de arte ahí. Luego tenemos el Out of Our Heads, la versión británica, que no es tan buena como la versión americana, pero es excelente, incluye grandes temas: Mercy Mercy, She Said Yeah, I'm Free, un disco maravilloso. Luego tenemos Now, otro disco de la primera etapa. Lo voy a incluir un pelín más abajo. No difiere mucho de los dos primeros álbumes o de 12x5 o del debut, pero no está entre mis favoritos. Luego continuamos con Voodoo Lounge, Lounge, que es un disco excelente, muy infravalorado. En su momento también fue de alguna manera exitoso porque incluyó un par de hits: Love is Strong, You Got Me Rocking. Es como un testamento de que los Stones hicieron buena música en todas las décadas, al igual que Bigger Bang. Bueno, dejémoslo acá. Para la década de los 90 los Stones eran una banda muy longeva, pero sacaron este álbum que es increíble, espectacular. Hasta me animaría a decir que es uno de los mejores discos de los 90. Luego ya no queda más, así que ordenemos un poco. La lista sí es un poco larga porque incluyeron versiones americanas, británicas, está como repetido, ¿no? Así que, bueno, no hay mucho que decir. No es una banda que tenga muchos puntos bajos, la mayoría de sus discos son buenos, como podemos ver acá. Así que me gustaría subir estos dos un poco más arriba, pero no sé si merezcan estar acá entre lo clásico, ¿no? Lo vintage de esa etapa dorada del grupo, de Now, Out of Our Heads, 12x5, donde estaban como creando esa magia, esa etapa que iba a definir su carrera. Pero estar en la categoría B tampoco es malo. No incluí ninguno en la D porque considero que nunca hicieron un disco realmente malo, pero tienen discos que no son buenos tampoco. Así que, bueno, esta sería mi lista de los Rolling Stones. Si gustan pueden comentar a ver qué les parece. Gracias por su tiempo. Nos vemos a la próxima. Thank you. Es bueno acá.